Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña el ingeniero Bernardo Laris. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y me acompaña acá don Manuel Triay, que le doy la bienvenida con esa camisa tan folclórica el día de hoy, don Manuel, de amarillo. Gracias, licenciado. Los colores, los colores de la América en el corazón. No, tampoco. Manéjate en el ámbito político y es menos malo. Buenos días. Muy buenos días. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Alberto Abraham Shakur. Él es presidente de Canacintra Mérida. ¿Es Canacintra Mérida? Canacintra Yucatán. Canacintra Delegación Yucatán. Pues bienvenido, don Alberto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Manuel. Gracias, Bernardo. Pues aquí empezando con esta nueva encomienda que tenemos como presidente de Canacintra Delegación Yucatán. Oye, ¿llevas qué? ¿Un mes como presidente? Oficialmente desde febrero fue la asamblea interna de la Cámara, y ya en marzo hicimos la asamblea pública, por decir, la toma de protesta. Un poco para que sepa nuestro auditorio, ¿Canacintra qué es? Es la Cámara que representa los intereses de los industriales a nivel nacional y cuenta con delegaciones en todos los estados. Nosotros estamos en la delegación Yucatán. Oye, o sea, ustedes ven casos como el pleito con la Comisión Federal de Electricidad, temas que traen ahorita pues, sí, candentes. Realmente hemos tomado como bandera de la Cámara, aunque lo compartimos con todos los demás miembros del Consejo Coordinador Empresarial y obviamente con las autoridades también, el tema de lograr homologar las tarifas eléctricas del estado de Yucatán con el resto del país, porque en Yucatán pagamos más en tarifas eléctricas que el resto del país. Estamos hablando de aproximadamente un 15% más. Y eso pues a las empresas les resta competitividad contra los otros estados del país. ¿Y cómo va la gestión al respecto? Creo que va bien. Nosotros en realidad empezamos con ese tema pensando en la homologación y nos atropelló el año pasado unas alzas impresionantes, impensables de luz. Andamos peleando por el 15% y luego resultó que las tarifas se fueron hasta un 150% arriba a nivel nacional. Luego le bajaron un poquito y ahora andamos como un 75% arriba que hace 2 años en tarifas. O sea, 75% arriba, pero seguimos 15% por arriba del promedio nacional. Exactamente, es correcto. Okay. O sea, el alza fue a nivel nacional. A nivel nacional. Pero nosotros tenemos que seguir luchando ahora, por lo menos y primero que nada, por la homologación. Recuerdo que se platicó mucho que con la instalación de estas plantas de generación de energía eléctrica alternativa, ¿no? Las eólicas y las de luz solar que se estaban construyendo en el estado, iban a permitir bajar los costos, porque lo que se comentaba es que aquí en Yucatán tenemos unas termoeléctricas. Correcto, sí. O que se mueven por gas también, ¿no? Sí. O sea, pueden ser por diésel, por gas, y que se vuelve muy costoso sobre todo el gas. ¿No? Es correcto, Bernardo. La mayoría de la energía que se produce en Yucatán es a través de plantas termoeléctricas que funcionan, bueno, son de doble propósito las mayorías que tenemos, que pueden funcionar con gas natural, que es muy económico, o con diésel o con combustóleo. El problema, y es lo que nos encontramos cuando empezamos a meternos en este tema, es que no tenemos en la península gas natural suficiente y de buena calidad. Y eso hace que las termoeléctricas tengan que estar generando la energía con diésel y con combustóleo, que es mucho más caro y es mucho más sucio. La parte de las energías alternativas o limpias que le llaman, que es la eólica y la fotovoltaica, va a ayudar, pero la realidad es que lo que se va a poder producir no va a ser en cantidades tan fuertes como lo que necesitamos. Entonces lo que estamos peleando ahorita es porque tengamos gas natural en la península, que tengamos suficiente molécula, lo que va a provocar que se produzca más barata la energía en Yucatán y que además las empresas puedan tener ese gas natural para poder trabajar con gas natural en vez de diésel, que es más barato también. En ese sentido sí me quedaría claro que bajarían los costos de Comisión Federal de Electricidad si usa gas. De que bajen los costos en Yucatán porque Comisión Federal tenga un costo menor, no sé cuánto podamos decir. Ese es otro pleito, digamos. Y respecto a la generación de energías limpias,
hasta ahorita lo que tenemos, que la primera planta que está instalada en la Silam. costa, en Silam, Sí. esa planta no va a generar energía para Yucatán. Esa planta ya vendió su energía a una empresa veracruzana o sepa dónde. La van a subir al anillo eléctrico y de ahí se va a vender en otro lado, no se va a quedar en Yucatán. No sé qué información tengan ustedes, pero creo que algo va por allá. En cuanto a lo primero que comentabas de que va a bajar el costo de producción y bueno, eso se va a ver reflejado en tarifas o no, tenemos la promesa firme y esa misma pregunta que hiciste tú ahora yo se la hice directamente a la secretaria de Energía, a la licenciada Rocío Nale, todavía el viernes pasado que estuvo aquí en Yucatán con nosotros y tuvo una reunión con los empresarios. Le hice exactamente la misma pregunta y ella dijo categóricamente sí. En el momento que se tenga gas natural y se produzca menor costo en la península, las tarifas van a bajar. A ver, una duda con respecto a lo que platicaba don Manuel. Si esta planta eólica, ¿no?, la que está en Silam, si produce para una empresa en Veracruz, no significa que la electricidad que se produce ahí la llevan a Veracruz y la entregan allá, sino entra al sistema de distribución de la CFE y se gasta aquí o se utiliza aquí en Yucatán. Y allá en Veracruz, la CFE le entrega la que tiene allá. La energía de alguna planta cercana, podrá ser de la nucleoeléctrica, no sé. Pero en ese sentido, pues sí estaría abaratándose la producción local. Yo tengo una duda al respecto. En México hay un anillo nacional Sí. de electricidad. Sí. Aquí va a producir una planta, por lo menos vamos a pensar en la primera, que ya está definida, y va a subir su producción a ese anillo nacional. Comisión Federal, ¿sí?, la va a administrar Comisión Federal. No sé si es la que gastemos aquí o es la que gastemos en el vecino estado y a otra le bajen. Es la misma que se produce en todo el país, que va al mismo almacén, digamos. Eso no significa que nos beneficie. Nos beneficiaría si el ayuntamiento donde está asentada la planta pusiera condiciones y le dijera, muy bien, me vas a pagar a mí un impuesto que se ha hecho en otros lados, porque he leído algunos estudios al respecto, y lo que va a pasar es que la luz de la población me la des tú y no me la cobres. Así sí, pero es un trato de Comisión Federal que creo que no tenemos que ver. No sé, pero para eso tenemos... Sí, digo, sin ser un experto en el tema, pero la verdad es que llevamos ya casi 3 años metidos en esto y sí, le sabemos algo. Pero hay de las dos modalidades, don Manuel. Efectivamente hay empresas que producen para venderle a otras empresas que requieren la energía, y si se da eso, como comenta Bernardo, se sube a la red, pero se le sube a la red a un precio más económico a la Comisión Federal, y eso permite que haya un contrato con otras empresas a las que se le entrega la energía de manera más barata. Y hay también las que le venden directo a la Comisión Federal, que se mete ese anillo que comentas, y eso hace que se abaraten los costos que tiene Comisión Federal y se pueda dar más barato. En el caso de Yucatán, la realidad es que lo que más se produce es a través de las termoeléctricas, y lo que necesitamos es que haya el gas natural para que produzcan más barato y nos puedan dar más barato a nosotros la tarifa. Hablabas de la de Silam. Comentaba el gobernador que hay ya 23 permisos pedidos o prácticamente autorizados para crear plantas de energía alternativa en Yucatán, tanto de viento, que son las eólicas, como de sol, que son las fotovoltaicas. Y ahí tenemos una preocupación, tanto los industriales como el gobierno estatal, como los que se dedican a esto, y es que han habido una serie ahí de pues no sabría cómo llamarles, si chantajistas o gente que se quiera aprovechar, en donde una vez que una de estas compañías ya tiene todos los permisos perfectamente bien cumplidos, están construyendo o ya están terminando, y llegan ahí una serie de alborotadores que incluso están identificados que es gente que viene de fuera, que ni siquiera es de aquí, que ya aprendieron que así hacen negocio. El caminito. O sea, ya aprendieron el caminito. Vamos, bloqueamos, utilizamos el tema ambientalista, ¿sí? Alguno de los muchos temas ambientalistas, el que encaje en el en esa zona. Exacto, con ese proyecto, ¿sí? Y empezamos a bloquear para obligar a que negocien con nosotros y que nos den dinero por debajo del agua y salirnos ya. Es correcto. Lo que me da mucho gusto es que los dos, o sea, que han estado de la mano los empresarios junto con el gobierno,
exigiendo a la federación, y los he visto en la Ciudad de México pidiendo que se abra la molécula, los he visto acá de la mano, y bueno, de alguna manera, pues eso ayuda para que, digamos, para que se oiga más fuerte, ¿no? Sí, y quisiera yo agregar que no solamente en el tema energético, la realidad es que desde el año pasado, a través del expresidente de Canacintra, Juan Manuel Ponce, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lograron hacer una agenda conjunta con el gobierno estatal y con los legisladores yucatecos y los senadores, para que sea una agenda en la que todos trabajaran hacia la misma dirección. Creo que ha funcionado muy bien. Oye, así también nos acompaña... Antes de que presentes a nuestro invitado, porque ya se le volvió candado la boca, se me acaba de acordar una anécdota ciertísima, no histórica, sino cierta, como diría el abuelo de Rodrigo. Esto no es histórico, es cierto. Hace muchísimos años, bueno, no tantos años, pero en el municipio de Espita, se crea una empresa, no sé si era israelí o era asiática o sepa Dios, con empresarios yucatecos, porque se había detectado que había una zona de tierra apta para producir el mejor tabaco. Crearon una empresa, confirmaron los estudios locales, se fueron a Cuba a ver lo mejor que había de tabaco, se fueron a Veracruz a ver lo mejor que había de tabaco, entraron laboratorios, etcétera, crearon una semilla que iba a ser superior tanto a la veracruzana como a la cubana. Trajeron gente de Cuba a trabajarla, sembraron, hicieron todo lo que tenían que hacer, los maestros del habano, que sabes que eso es manual, vinieron, empezaron a enseñar a los yucatecos y a los campesinos que trabajan con ellos, obviamente les pagaban su trabajo. El presidente municipal de Espita en ese entonces dijo, y vienen de otros lugares a llevarse la riqueza porque lo que nos pagan pues es un salario nada más. ¿Y qué cree que hicieron? El mismo presidente cargó en una camioneta a un grupo de ejidatarios y fue a bloquearles el acceso a su terreno para que los hicieran copropietarios. ¿Y qué dijeron los empresarios? Si estamos empezando y me haces eso, quédate con todo. Y ahí se quedaron las casas de guano para secar el tabaco colgado, dijeron adiós y se fueron. Es que ahorita que comentaba Bernardo eso, bueno, ojalá y no nos ocurra. Yo creo que el gobernador ha recibido a ese sector, a la cámara de ese sector, y bueno, todos el común denominador es precisamente que les arman ese tipo de shows en las plantas, ¿no? Sí, creo que Aitan Levy se llamaba el israelita que vino, no sé si era el del tabaco o otro. Pero... Aitan Levy fue el que vino y encargó el estudio Tajal, no sé qué se llamaba. Sí. Y él se dedicó a invernaderos y demás. Ese mismo estudio permanece en Yucatán, algunos lo aprovecharon, como era el caso de Espita, y se dedicaron a eso. ¿Quién era el gobernador? El gobernador era Víctor Cervera Pacheco. ¿Y lo permitió? No, fue el que ordenó el estudio y fue el que trajo a Aitan Levy. Pero entonces no entiendo por qué no dio un manotazo al escritorio. Es que lo que te estoy contando es reciente. No pasó en época de Cervera. Okay. Lo del tabaco es reciente, de hace unos años. La segunda vez de Cervera. Ya sabemos dónde tienes tu corazoncito. Oye, bueno, no, pues, quiero nada más comentar, Rodrigo, un poquito con lo que comentó don Manuel. Sí sucede y está pasando ahora también, no solamente con la parte de las energías, está pasando, lo hemos visto, con las granjas porcícolas también, ¿no? O sea, nosotros estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, que se deben de cumplir y estar seguros de que se cumplen todos los requisitos y todas las normas ambientales y también de ayuda a la comunidad se deben de hacer. Una vez que estén cumplidas, pues se necesita la certeza jurídica que cuando se cumpla con toda la ley se pueda trabajar. Y pasa el ridículo ahora con lo que comentas, de que incluso están bloqueando a parcerías que está dando la empresa que quieren en este caso, a los mismos ejidatarios. O sea, no estamos hablando de empresarios que llegan, es a los ejidatarios, hacen la inversión y ellos tienen sus parcerías y luego llega otro grupito de otro lugar y les bloquea a los mismos ejidatarios, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poder llevar trabajo
al interior del estado para que dejar de que esté viniendo la gente del interior a trabajar a Mérida, o se tenga que estar yendo a Quintana Roo, se tenga que estar yendo a California, a otras partes de Estados Unidos, y que haya trabajo en el interior del estado. Entonces, lo que sí pedimos a todos es que haya seguridad jurídica de saber que cuando cumples las normas vas a poder trabajar. Bueno, pues le damos la bienvenida también el día de hoy a Rafael Hernández Kovac. Cotasec, secretario de Planeación del Gobierno del Estado de Yucatán. Rafael, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por este espacio, siempre muy agradable platicar con ustedes. Hoy estamos platicando precisamente de lo que hacen de la mano de pronto la iniciativa privada y las cámaras particularmente y el gobierno, y que ha sido muy positivo, ¿no? Sí, fíjate que una de las labores que yo creo que toman mayor relevancia desde un gobierno, desde un servicio público, es saber cuáles son los alcances de cada uno de los agentes que están involucrados, ¿no? Cuáles son las alianzas que tienes que tener en el buen sentido de la palabra, y qué puedes y qué no puedes hacer. A partir de que nosotros podamos definir bien estas preguntas que te acabo de hacer, es que podemos determinar hacia dónde llegar a ciertos objetivos. ¿A qué me refiero? El tema ahorita escuchaba el tema de generación de energía, ¿no? La generación de energía claramente está en una facultad federal, pero por ejemplo las condiciones e incluso las condiciones en las cuales empieza a dar la generación, muchas de ellas ya dependen de un estado, y para que se pueda generar estos servicios, pues también la protección al Estado de Derecho, a la seguridad, el capital humano que se pueda hacer para llegar al resto del interior del estado, los 105 municipios al interior del estado, pues ya son condiciones que el estado sí puede poner. Las condiciones de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, por ejemplo el municipio, tal vez no te puedo poner como tal un tax a la generación, pero sí podemos llegar a un acuerdo entre particulares para que la energía que se produzca en el municipio, pues yo me vea beneficiado de esta red, que como bien dice, se sube, y a partir de ahí se hace las compensaciones necesarias para ver cómo van. Es decir, es importante lograr estas alianzas y saber hasta dónde podemos llegar como Estado, saber qué podemos exigirle a la Federación y cuáles van a ser las alianzas. Una alianza muy importante que tenemos que hacer sí o sí es por el tema del gas natural. Difícilmente una inversión de ese tipo la aguanta sola un Estado, ¿no? Entonces, una inversión en donde se vea reflejado algún tipo de alianza financiera, algún tipo de alianza con el sector privado, una participación de la Federación, porque al final es a todo el mundo los beneficios que genera energía más barata, más accesible, por así decir, pues son para todos, ¿no? Entonces es importante definir los alcances de cada uno. Bueno, y en ese sentido, en el plan estratégico... ¿Lo presentó esta semana? ¿Qué pasó? Sí. Sí es. No, ¿qué elementos Oiga, hay todo al el look, respecto? parecía que era como candidato a diputados. O sea. No. Fue el placebo. Fue el placebo, ya lo dije. Oye, fue el placebo de... Al respecto, en el plan estratégico estatal, ¿se tiene contemplado algunas líneas de acción en este sentido? Sí, el plan estatal que justamente el gobernador presentó la semana pasada, como lo dijimos de manera muy breve, pues contempla 86 objetivos, ¿no? 86 objetivos que se van desmenuzando hasta llegar a 897 líneas de acción. En estas líneas de acción, evidentemente, hay líneas de acción que van enfocadas al fortalecimiento de las empresas locales, pero también incrementar la competitividad, la infraestructura. Hay una parte muy importante de generación de energías renovables, que justamente ahorita se hablaban. Hay una parte fundamental que de hecho desde las cámaras se ha solicitado mucho al gobernador, que es: yo no te pido no cumplir con la normativa, ayúdame a cumplirla, hazla más fácil, ¿no? Entonces también hay un objetivo en particular para cómo facilitar no solo los trámites y servicios que brinda el Estado, sino los trámites y servicios que sean prioritarios para generar inversiones, para generar energía limpia, etcétera. Entonces, digamos que justamente las ventajas de este plan estatal es que al darte la guía de lo que tendrían que hacer las 77 instituciones o dependencias de gobierno que hoy en día integran esta administración, pues ya cada quien sepa paso a pasito cómo vamos a llegar y se pueda medir, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que me dieron la oportunidad de estar con ustedes me dijeron: oye, ¿y esto se va a medir? Sí, claro, cada una de estas estrategias tiene ya un indicador asignado. Ya hay un indicador asignado y el chiste es saber cómo vamos durante estos 6 años para ver cómo vamos llegando a esa meta, ¿no? Oye, Rafael, me tocó escucharte comentar que fueron 100 y tantos mil personas las que participaron. ¿Qué opinaron, no? ¿Qué opinaron, no? Al respecto de cómo hacer el plan estatal?
y que estás tú sorprendido de la cantidad de gente que participó. En ese sentido, ¿qué tantas de esta participación viene del ámbito empresarial? ¿Qué tanto es de la población abierta? ¿Cómo identificaban ustedes quién estaba participando? Fueron 123.554 personas que participaron y te comento, ¿no? Todo el ejercicio de participación ciudadana, uno tiene que identificar qué es lo que requiere de la participación de la gente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, una mesa, se hicieron 172 mesas en Mérida con expertos, en donde llegamos a 2.500 personas, y ellos sí te puedo decir que era gente que sabía del tema, que cuando hicimos una mesa de, por ejemplo, generación de residuos, era gente que toda la vida había estado trabajando ahí, que cuando hicimos una mesa de competitividad estaban cámaras importantes, que cuando hicimos una mesa de innovación estaba Canieti, o sea, es decir, hicimos 172 mesas aquí que fueron 2.500 expertos y ahí estaban estas cámaras. También recibimos... O sea, bastante bien focalizado y estaban representados, digamos, por cada sector. ¿Cómo hicimos estas mesas? Nosotros les dimos una política en particular, ¿no? O sea, competitividad, comercio, inversión extranjera, etcétera. Se armaba la mesa y se les llegaba y se les presentaba un diagnóstico exclusivo de esa política, y después se les decía, estos son los objetivos que nosotros como Secretaría de Planeación vemos que se tienen que cumplir. Y a partir de aquí, primera pregunta, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? No, falta este objetivo, este no, y se empezaban a desarrollar las estrategias y las líneas de acción. Ahora bien, el decir que un ejercicio de participación ciudadana lo vamos a limitar a aquellos que conozcan bien el tema nada más, entonces no podríamos decir que es un ejercicio que la gente que lo percibe y que de alguna manera sabe que le falta el trabajo o que simplemente su cosecha no da, y no sabe por qué, pero sí sabe que no da su cosecha, no tenga un espacio para opinar. Entonces también se hicieron otro tipo de consultas al interior, en donde era una consulta un poco más tipo encuesta. Hoy, en este tema, ¿cómo te sientes? ¿Has recibido apoyo? Etcétera, ¿no? Se dejó un tema de la plataforma que ese día que estuve con ustedes se presentó, en donde se recibieron 25,000 votaciones, 25,575 de hacia dónde querían que el presupuesto se fuera. Sí, ¿por qué es importante esa parte? Porque recordemos que después del plan estatal viene un presupuesto base cero. O sea, ya no es un presupuesto inercial, como el que cuando tú entras y tienes 2 meses para presentar, ¿no? Entonces, después de este plan estatal, viene un presupuesto en donde es importante saber qué le está afectando a la gente, ¿no? Entonces, fueron distintos ejercicios de participación ciudadana que ahí presentamos, en donde estaban desde expertos, en donde se hubo una reunión en particular con Coparmex, con Canacintra, con Canieti, con Canaco, con CETUR, con todos los expertos. Ahí se abrió hasta buzones en los municipios. Entonces, digamos que el objetivo de la información que uno va teniendo es distinta, ¿no? Y has mencionado algo que me ha llamado la atención, presupuesto base cero. El presupuesto base cero, hasta donde recuerdo, ¿sí?, nace en el sector privado en los Estados Unidos de Norteamérica, y su chiste, su objetivo principal era la medición de lo que se fuera a hacer. O sea, tú ahorita designabas 10 pesos para energía o 10 pesos para desayunos. Tu obligación, con base en ese presupuesto, era medir si se habían logrado los objetivos y a ver qué hacías después. O lo rechazabas, o lo incrementabas, o algo así. Luego lo copia el gobierno norteamericano y México ha hecho varios intentos fallidos. Ha hecho varios intentos por copiarlo y no lo ha podido llevar a la práctica. Tú ahora lo mencionas como parte del trabajo que están realizando. ¿Sí va a haber un presupuesto base cero o es una manera elegante de decirlo? No, el presupuesto base cero tiene 2 líneas. Esta que comenta. Ajá, que era la principal. Y el diseño. Entonces está tanto la evaluación de lo que está funcionando. Tiene más presupuesto, incluso lo que no está funcionando se le reduce. Pero antes de eso, en esta primera etapa es, bueno, ¿cuál es la meta a seguir? ¿Cuál es? Yo comentaba ese día en la presentación del plan. Es una pregunta muy sencilla la planeación, es cómo estamos, a dónde queremos ir y el cómo lo vamos a hacer. Es lo único que nos tenemos que delimitar como planeación. Bueno, para eso tú necesitas asignar un presupuesto, que no puede ser inercial. No puede decir, veníamos gastando 10 millones en este tema, ahora vamos a gastar, multiplícalo por la inflación y ya vamos a gastar 10.500.000. No. Entonces, parte del diseño. Después tiene toda la razón. Es conforme se vayan notando los resultados, es que se va asignando o se va moviendo esa bolsa presupuestal.
En realidad el ejercicio del presupuesto base cero solo se ha intentado hacer a nivel federal y la verdad es que ha sido fracasado. Un fracaso. ¿Por qué? Por la cantidad de asuntos políticos o involucrados que hay. Evidentemente cuando tú agarras una bolsa y dices de aquí me voy para acá, pues siempre hay ganadores y perdedores. Entonces a nivel nacional es muy difícil hacer. Sin embargo, cuando tú haces este ejercicio y otra vez y cuentas de cierta manera, va a ser un presupuesto base cero en donde desde mi punto de vista, porque también eso ya le toca a la Secretaría de Administración y Finanzas con todo el apoyo de nosotros, es pues tú vas sacando lo que no puedes mover. No puedes mover pensiones, no, o sea, no puedes decir, bueno, presupuesto base cero, entonces quitas las pensiones. ¿Okay? No puedes meter toda la deuda que traes, no puedes meter los déficits, no puedes meter lo que se le da a organismos autónomos. Entonces de los 40,000 millones pues se va reduciendo y te queda una bolsa en donde ahí sí tienes la oportunidad de decir cuál es mi visión de gobierno, hacia dónde quiero ir estos 6 años, y en esta bolsa sí se puede. Entonces, para responder a tu pregunta, yo te diría, un presupuesto base cero de 40,000 millones sería utópico pensarlo. Claro. ¿Okay? Un presupuesto base a cero. La mexicana. No a la mexicana, no a la mexicana, pero sí, a mí me dijeron que el arte de la política pública era siempre el second best, ¿no? El segundo mejor, porque el primero está imposible hacerlo, ¿no? Entonces, tomando esa idea, hay sobre un margen, una bolsa que sí te puedes mover. Okay. Y sería bastante benéfico para el Estado que esa bolsa no siguiera un comportamiento inercial o una tendencia y se pueda ir ajustando a aquellos que está dando un resultado. Ejemplo, tener más de 200 programas presupuestales es una locura como un Estado, ¿no? O sea, un proyecto fuerte en infraestructura, uno fuerte para combatir la carencia alimentaria, otro fuerte para el desarrollo social. Sí, no 10 para combatir lo mismo. Exactamente, ¿no? Y cuando de repente ves que el DIF está haciendo lo mismo y solo otro, Indemaya también, y por ahí hasta el IDEI, ¿no? Entonces, eso es ordenar nada más. Es ordenar el gasto. Eso es presupuesto base cero, ¿no? Justamente, y eso ya tiene un alcance bastante benéfico, y es decir, a ver, vamos a empezar a agrupar las cosas para poder llegar menos a hacer más con menos, ¿no? ¿No? Ok, nos vamos a una pausa y regresamos aquí con don Alberto Abrán y con don Rafael Hernández. Volvemos desde Mérida.
Ya estamos de regreso desde Mérida. Bueno, y me acompaña Rafael Hernández, y me acompaña Alberto Abrán. Y nosotros ya quedamos fuera. No. Nosotros nos acompañamos tú y yo. Es que ustedes son cada semana, entonces llega un momento en que no te voy a decir que aburren. Me aburro pero- de estarlos nombrando. Sí. No. Oye, qué interesante. Como presidente de Canacintra te está tocando ver de cerca el tema de la energía, del problema de la energía. Me estaba contando una persona, no sé qué tan enterado estaría, que si no se da una solución pronta a esto, puede empezar a venir unos apagones mucho más fuertes en toda la península, porque estamos colgados de Coatzacoalcos, ¿será? Pues es la red nacional, todo el país está conectado en la cuestión de energía. La verdad es que han habido, yo no me atreví a decir si van a haber o no van a haber, pero han habido muchas noticias falsas en todo este tema de la energía. Con el cambio de gobierno federal, pues se ha manejado de todo, ¿no? Entonces sí hay incertidumbre, es correcto, pero incluso con la parte de gas natural, que habían unos proyectos que estaban encaminados ya para que llegue el gas natural a Yucatán. De hecho, habían dos posibilidades, uno que la podían traer por mar y otro, Sí. de hecho, hicieron los tubos y los gasoductos y todo, ya el otro tema, ¿no? Bueno, la parte, el gas natural se puede traer de manera tal cual como es la molécula, o se puede traer licuado también, que se licúe el gas para hacerlo, obviamente que ocupe menos espacio. Se puede traer en barcos, en este caso a Progreso, y luego tener una planta de regasificación aquí para llevarlo. Eso es en caso de que no se pueda traer de la otra manera, pues esta es la opción. ¿Y por qué digo la opción? Porque es más caro, ¿no? Es más caro. Licuado es más caro, Bueno, porque hay que volver es el mismo gas que hay que licuar y que luego hay que regasificar y transportar por vía marítima y luego transportar por vía terrestre. Cuando viene por ductos, pues es obviamente mucho más barato el transporte y no se tiene que licuar y luego gasificar nuevamente. Yo tengo una pregunta para ambos, no se sale del tema. El día de ayer, nuestros legisladores desecharon las propuestas del presidente de la República para integrar la Comisión Reguladora de Energía. ¿Ok? Esto dejó en libertad al gobierno de nombrar directamente al Ejecutivo, de nombrar directamente a los integrantes de la comisión. ¿Por qué rechazaron nuestros legisladores las propuestas del presidente? Porque no cumplían con el perfil, así de sencillo, y las presentó de nuevo usando los mismos nombres, ofreciendo a los mismos funcionarios, solo que Con cambiados de ampliación de- posición. sí. Fueron rechazados porque no cumplían el perfil. Hoy jueves, no sé cómo esté, ni el sábado, a ver si ya los habrá nombrado, pero me queda claro que va a ser un nombramiento directo del presidente, que por ley le corresponde. Su insistencia tiene un objetivo obvio, ¿sí? Que es que la gente que esté allá sea gente de su confianza, pero si es gente que no llena el perfil, no sé qué podemos esperar ustedes como sector privado o como gobierno, si pegarse al presidente, si O pegarle al presidente. decir que esa comisión no sirve para nada, o qué hacer. En otras palabras, ¿nos beneficia, nos perjudica Rafael o es el todo lo político, contrario? la respuesta a él. Que le toca a Rafael, dice. No tan político, pero Es el político. mira, yo confío, don Manuel, en las instituciones, ¿no? O sea, para eso, Pero el señor presidente no, porque las está haciendo a un lado, perdón. pero lo que es el sector energético en los últimos 6 años, CFE, CRE, el propio CENER, desde el momento en que se crea una institución sólida, desde la parte normativa hasta toda la persona, pues yo confío en que puedan determinar cuál es el objetivo de cada una de estas instituciones. Si bien es cierto que el potencial de cada institución depende de la persona que está a cargo de la misma y que evidentemente la guía que se tiene que tener, pero pues también podemos enumerar el caso de personas que con una capacidad muy amplia que también terminaban haciendo lo que el presidente de la República terminaba dictando. Entonces no sería algo tan nuevo, y sí confío en que estas instituciones en los últimos años se fueron fortaleciendo. O sea, que hay un aparato burocrático abajo que sabe lo que hace, ¿no? Esperemos si la cabeza, para bien o para mal, porque también desconozco
de todos desconocemos quién es la persona que va a ocupar este cargo, pero para bien o para mal, pues tampoco echa abajo todo el crecimiento institucional que se tenía, ¿no? Hace unos meses circuló una noticia de que la Comisión Federal de Electricidad no iba a reconocer los convenios que se habían firmado con estas plantas nuevas que se estaban construyendo. Al respecto, ¿ha habido algún avance? O sea, las plantas de energía alternativa que se están construyendo en Yucatán, ¿sí tienen la posibilidad, una vez que terminen de instalarse, de venderle a la Comisión Federal de Electricidad? ¿O? Sí, el comentario ha sido que todo lo que ya está pactado, lo que ya está en camino de construirse, se va a respetar todo. Y si le preguntamos el viernes pasado a la secretaria de Energía por la situación de las subastas que se declararon desiertas, eran subastas en donde la Comisión Federal iba a comprar energía a estas nuevas plantas que se querían instalar en el país, y era una inversión muy fuerte de dinero. Al declarar desiertas las subastas, pues se pierde toda esa inversión en el país. Lo que ella comentó específicamente es que las líneas de transmisión de la Comisión Federal ya están saturadas y no iban a poder recibir esta nueva energía de estas plantas que se están creando. Ella dice que se tiene que hacer una inversión en las líneas de transmisión para poder recibir esa energía, y dice que esa fue la razón por la que se canceló la subasta. No porque no quisieran que se instalaran estas plantas, sino porque no tenían la capacidad de recibir esa energía. Pero la reforma energética, si no mal recuerdo, también contemplaba la apertura en la distribución. Entonces podríamos pensar que se va a abrir al capital internacional la distribución de la energía eléctrica, que por otro lado, con la política del actual presidente, pues más bien percibimos lo contrario, poco probable que sea la nación quien tenga el control estratégico de estos creo temas. Que es poco probable que se dé. Yo creo que lo que están tratando ellos es de tener el control mayor que puedan, tanto de la producción como de la distribución, no solamente hablando de energía eléctrica, también obviamente del petróleo, de la gasolina, del gas natural. Incluso ellos quieren tener más control sobre eso y no dejarle tan libre el control a la iniciativa privada. Eso sí. Incluso comentamos la parte del gas para que llegara aquí. Comentaba hace un momento que ya se tiene el gas que viene, el gasoducto, que viene de Texas a Veracruz, que lo hizo una empresa que se llama Transcanada, ya está listo, está a punto de conectarse al Sistema Nacional de Gas. Ya está lista una bomba que se necesitaba en Zempoala, Veracruz, para redireccionar ese gas y pudiera venir al sureste. Ya está lista esa planta también. Estaban esperando nada más que inyecte el gas que viene de Texas. Y donde están trabados ahorita, y tiene mucho que ver con lo que comenta Bernardo, es que se necesita conectar el Sistema Nacional de Gas, que es el Sintragas de los ductos, a lo que tenemos en Yucatán, que en Yucatán es un sistema privado, los gasoductos, que lo tiene la empresa Engie, que es una empresa francesa, y que se llama el sistema Mayacán. Ahí es donde están trabados, porque no han llegado a un acuerdo de cómo están negociando cómo va a ser y cómo va a cobrar cada uno el gas y la conexión. Y lo que quisiera el gobierno federal es manejar ellos, tener un solo sistema de gas. Y obviamente en la península de Yucatán, y me parece que en Sonora también, hay sistemas particulares, y ahí es donde están trabados ahorita. Sí, de hecho, el nuevo sistema, ya se conectó al ramal, es el de estos empresarios de Tamaulipas, los Isatafish, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa, pero que sí es recién creada, o sea, recién hecho el ducto. Sí, pero no les gusta mucho la idea de que el sistema nacional esté dividido y hayan participantes privados. Ellos quieren tener el control total. Esperemos que pudieran cancelar las concesiones. Pues no sé el contrato qué es lo que diga, pero sí pudieran buscar eso. Sí, pues son concesiones, están al aire. Sí, Domeni, pero imagínate que después de hacer un gasoducto de, no sé, como el de Texas a Veracruz, te digan que no, ya no tienes la concesión. De miles de millones. ¿Cuántos miles de millones están allá? Si cancelaron miles de millones de Texcoco, ¿por qué no van a cancelar algo privado? Pero de la misma manera va a cobrar la empresa, como va a cobrar la... Haremos una consulta al pueblo sabio, ¿cuál es el problema? No, Manuel, ya viste.
Uno quiere poner seriedad a las cosas. Bueno, aquí ¿cómo apoya el gobierno, Rafael? ¿En el tema energético o en tema general? En el tema general, particularmente en el tema energético. En el tema energético, un poco como inicié la participación, ¿no? Hay que saber muy bien cuáles son los alcances. Nosotros, de cierta manera, como gobierno estatal, Pues tenemos el nada más alcance, la mano, ¿no? tenemos el alcance de llegar y transmitir todas las necesidades que tenemos, y creo que eso ha quedado evidente con las veces Hasta que con llanto. casi, ¿no? Pero ese ya ha sido más privado. Entonces, ha quedado de manera evidente que se ha hecho todo lo posible, que se han ido de manera frecuente a analizar cuáles son las opciones para poder disminuir las tarifas eléctricas, y lo que sí es nuestra responsabilidad, y eso es lo que yo decía, es cómo mantener las condiciones para que también no todo decir, bueno, este es un tema federal, si bajan o no es un tema de la formulita de ellos, sino también decir, bueno, podemos tener que ir dando las condiciones para que en el Estado otro tipo de energía se empiece a generar. Pero además han venido empresas de otros países y han venido empresas de otros estados a afincar sus empresas acá a Yucatán, y creo que les han dado condiciones para eso. Ahora la cuestión es que esas mismas empresas también, cuando piden, como por ejemplo el gas natural, pues bueno, tendrán que gritar allá en el centro, no acá. Sí, claro, sí. Digo, gritar me refiero a pedirlo, ¿no? Exigirlo. Al final, una de las políticas de este gobierno es traer una mayor cantidad de empresas de inversión extranjera. En muchas ocasiones somos el lugar 31 de 32 en inversión extranjera directa, lo cual es... Pero hemos subido a pasos agigantados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todas estas inversiones empiezan a reflejarse en el interior del estado, ya no solo en Mérida, y vamos a ver cómo vamos de la mano para pedir justamente... Ni te voy a preguntar cuál es el estado 32, porque ya hasta me lo imaginé. Así que, oye... Yo iba a preguntar. Me quedó claro. Vecino. Claro, pues tiene que ser alguien del sureste, Vecino, ¿no? es Campeche. Sí, pero bueno, precisamente estamos en el lugar más olvidado de la República. Oye, no nos dan gas, no nos dan, no nos voltean a ver. Sí, claro. Sí, pero fíjate que en el tema de Yucatán sí creo que no sé si olvidados o no, pero sí creo que hay muchas áreas de oportunidad que se pueden detonar. O sea, la parte de competitividad logística del estado es un potencial bastante alto comparado con otras regiones. El gran potencial que se tiene de conectividad, incluso en transporte de carga para distintas regiones, principalmente el centro del continente. Tenemos un aeropuerto prácticamente que se usa muy poco, y no me refiero al de Mérida, sino al aeropuerto de Cagua. Este nuevo proyecto que se está definiendo, que tendrá que ir acompañado de una estrategia logística importante si es que queremos que sea redituable, porque claramente la parte turística no lo va a hacer únicamente, que es el Tren Maya. Entonces digamos que sí existen, yo sí creo que sí existen las condiciones para... Yo creo que sí existen las condiciones para poder incentivar esta inversión más allá de los costos que tienen este tipo de acciones de energía. Oye, hablando del Tren Maya, ¿qué opina la Canacintra de ese proyecto? Pues mira, si el gobierno federal va a invertir dinero en lo que lo quiere invertir, que sea en Yucatán. Oye, en ese momento va a decir Rafael, si va a invertir dinero, que sea de ellos. También. Es que de alguna manera recuerdo que Manuel Treda hace mucho tiempo hizo un análisis cuando se le recortaron los 3,000 millones a Yucatán, y de repente hiciste una especie como de transferencia diciendo aparecen en el Tren Maya. En el Tren Maya, exacto. O sea, como si hubiera sido una... Fue un plumazo. Sí, reenviarlos, Sí, claro. reubicarlos, ¿no? Y en lugar de entregarlos al Estado para su libre uso, sí, te los mando ya etiquetados al Tren Maya, ¿no? Me recuerdo que durante alguna época estuviste haciendo esos comentarios. Yo iba a hablar, pero Rafael me quitó el micrófono y eso no se lo perdono. Oye, pero ¿va a ser con dinero de ellos? ¿Va a ser con dinero del Estado? Todavía no sabemos. El diseño que se está haciendo ya se tiene una estimación, ¿no? En el proyecto, ¿no? Correcto. La estimación que se tiene por parte del gobierno federal, que incluso ya salió IMCO a decir que es una cantidad mucho mayor, era de alrededor de 150,000 millones de pesos. IMCO, ¿no? Dijo que va de 500,000 hasta 10 veces más. Sí. Entonces, además de esta estimación,
La intención es que pues este año solo se etiquetó 6,000 millones, es decir, faltan 144,000 millones que hay que ver de dónde salen, y se están viendo distintos esquemas de financiamiento, principalmente fibras o instrumentos financieros para el auditorio, instrumentos financieros que permitan la inversión privada en capital para el desarrollo del Tren Maya, ¿no? Entonces, yo creo que el esquema es lo que se está definiendo ahorita. Claramente es un proyecto que... Sí, pero no nos vaya a salir que el año que viene dice, oye, necesitamos otros 4,000 y otro y terminemos No, es que es muy claro. Vamos a acabar, no sé. Es que es muy claro, no podemos olvidarlo. Desde que lo anunció el señor presidente, que todavía no era presidente, dijo que sería con dinero federal e inversión del sector privado. Lo ha dicho 3 veces por lo menos. Yo le pregunto a alguien del sector privado, ¿le meterías? si a este o cualquier negocio que anuncie un gobierno que no tiene ni siquiera un estudio de factibilidad, ¿le invertirían? Esa es la primera Pero pregunta. le estás poniendo hasta la respuesta en la boca. No, es que no dicen nada, pero en realidad la tercera vez que dijo ya no eran 150,000, sino que ya se había disparado la inversión. ¿Qué negocio puede hacerse sin el estudio básico de factibilidad para comenzar? ¿Le meterías, Alberto? Yo creo que ese es el gran problema que hay hoy con el gobierno federal, es la incertidumbre que tenemos en este punto y en muchos otros. O sea, no hay realmente la planeación y la estrategia adecuada para varias cosas, ¿no? Y lo del tren es un claro ejemplo. Yo creo que para responder a esta pregunta tendríamos que ver cuál es el proyecto del tren, cuáles son los alcances, dónde va a pasar, cuánto va a costar. No sabemos nada de eso todavía, ¿no? Un plan maestro. Un plan maestro, y no solo maestro, retorno, también un poco más aterrizado ya para poder... Yo creo que este tren va a tener etapas o zonas que van a ser rentables y otras etapas que no lo van a hacer. La iniciativa privada pues podrá invertir en las que sí hay... Cuando tenga la certeza de que lo va a haber. Y las que no son rentabilidad va a ser más para una cuestión social de llegar y de llevar el desarrollo a las comunidades, pues esa la tendrá que hacer el gobierno federal. Yo le preguntaría, por ejemplo, a los asesores del gobierno del estado en el aspecto de planeación, de finanzas, económicas, etcétera, si el estado tendría un peso para meter a un proyecto de esta naturaleza. Hace poco, en el sexenio anterior, se hizo un plan extraordinario que todavía tengo guardado, un plan de movilidad en la ciudad, y se proyectaron 1,800 millones de pesos para hacer algo que nos urgía en Mérida. Apenas le dijeron al gobierno del estado, ¿sabes qué? ¿Cuánto me estás pidiendo? 400, sí. Aquí están, este es tu dinero, pero ponlo tuyo para que yo suelte estos 400. El Estado dijo, no tengo dinero. Y estamos hablando de 400 millones de pesos. El gobierno del Estado hoy podría invertir una parte, la que le corresponda, en un proyecto como este. A diferencia del sector privado, el análisis de toda política pública tiene que ser también el bienestar social, ¿no? Es decir, nosotros no podemos tratar nuestra tasa de retorno únicamente con el bienestar privado, sino hay que ver cuál es el bienestar social. ¿Y por qué empiezo la respuesta de esta manera? Porque si vamos a trazar un trayecto en donde se va a detonar algún polo económico alrededor de ciertas estaciones, por ejemplo, y en ese polo tenemos una idea de instalación de alguna empresa, de alguna industria, y está cercano o nos va a poder servir para conectar comunidades que tienen una alta marginación, probablemente se le puedan meter, ¿no? Pero si es un proyecto que simplemente va a generar un beneficio global, pues tal vez ahí la pregunta o la gran pregunta que se tendría que hacer como gobierno del Estado es qué cantidad y para qué se le va a subsidiar, y la otra, cómo también ser parte de los beneficios, ¿no? Porque no por ser gobierno no tenemos que cerrarnos al, bueno, todo tiene que ser social y entonces vamos a poner los 2,000 millones, pero ok, se va a poner, pero ¿cuáles va a ser parte de los beneficios de la derrama económica claro, que se empieza a generar? ¿no? Con todo respeto, esa es una respuesta política. Yo empecé, los asesores económicos, financieros, de programación del gobierno, creen que el gobierno puede invertir
con el presupuesto que tiene, puede invertir en un proyecto de esta naturaleza? No que tenga o no tenga alcance social. ¿Habría reforma de sacar dinero del presupuesto para un proyecto de esta naturaleza? La respuesta es sencilla. En el momento en que pasemos de un plan maestro a un proyecto ejecutivo, en donde se vea cuál es el retorno de un proyecto, lo que tú tienes destinado para infraestructura, tal vez de algún lado lo puedes destinar si el proyecto te va a dar un retorno mucho mayor a la otra vía que ibas a construir. Por poner un ejemplo, ¿no? En vez de dar los 23 millones de pesos allá, los ponen en Exactamente. Sí, pero ¿no? lo que dice don Manuel es que un proyecto como el Tren Maya no estás hablando de 23 millones, estás hablando de 6,000 millones. Claro, pero y el Estado jamás va a tener, así le pellizques por todas partes, 6,000 millones para este proyecto. ¿No? Eso es lo que entendí que querías comentar. Oye, pues ya se nos acaba el tiempo. Les agradecemos mucho a Rafael Hernández, Alberto Abrán, que nos hayan acompañado. ¿Algo que quieran comentar antes de irnos, Alberto? Bueno, tenemos, nada más tocamos poquitos temas que tenemos en la canasta. Sí, muy pocos. Tenemos muchos más. Tocamos 2-3 temas en una hora. Eso sería lo último. Yo diría que me inviten otra vez. Ya está, faltaba más. De temas ya más específicos de Canacintra. Podemos platicar mucho de ellos. Por favor, sale a la secretaria, le da datos para la facturación. Rafael. Agradecido con el espacio, agradecido también con la oportunidad de hablar sobre la participación ciudadana, invitar a que la gente desde la página de ese plan pueda descargar el plan estatal. La verdad es de que ustedes se pueden percatar del diagnóstico que se hace de cada una de las políticas del Estado y ver cómo está ligada, desde mi punto de vista, de una manera muy natural a las líneas de acción. Es algo que vale la pena, ¿no? Es decir, si ustedes van a ver un dato ahí, oye, en primer lugar en obesidad, claramente hay una línea de acción para eso. Penúltimo lugar en inversión extranjera directa, hay una línea. Tercer lugar en VIH, hay una línea. Entonces, ver que parta una administración con una línea en donde claramente se puede definir el alcance y la relación entre el diagnóstico y lo que se piensa hacer, es un ejercicio que vale la pena resaltar. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris Y Manuel Triay. Muy buenos días.